Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a la granja de los Warren. Antes de comenzar con las historias que os traemos en este episodio, os recomendamos que os metáis un poco más en ambiente. Si estáis en un lugar con mucha luz, pues apagad las luces o cerrad las persianas, cerrad las ventanas. Tanto si nos estás escuchando por podcast, o si nos estás viendo en la tele, o si nos estás viendo en YouTube, te recomendamos que te pongas auriculares, que tomes asiento, te pongas cómodo y que disfrutes de esta experiencia. En este episodio os traemos relatos terroríficos, relatos que os van a poner la piel de gallina. Y lo mejor o lo peor de estos relatos es que son 100% reales. Y volvemos a tener como protagonista a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Pues estas historias, estos relatos que me han llegado son de vecinos y vecinas sanluqueñas que con toda la naturalidad del mundo me han contado pues que le ocurren algunas cosas en sus casas. En una de esas historias, la protagonista, el tablero Ouija, con que se vienen historias fuertes, se vienen baches. Vamos a comenzar por una historia, por un relato que a mí me impactó muchísimo en el momento que me escribieron por Facebook. Recordaros y aprovechar para deciros que tenemos varias vías de contacto, ya sea por la página Granja Warren en Facebook, ya sea por correo granjawarren@gmail.com o también por teléfono, el cual tenemos en nuestro grupo. Y cualquier historia, cualquier leyenda, cualquier vivencia personal que queráis contarnos, pues nosotros, por supuesto, estamos encantados de escucharos. Y como sabéis, tenéis las puertas abiertas totalmente y tenéis la total tranquilidad de que aquí en la granja de los Warren nadie se va a burlar de nadie y vamos a respetarte totalmente. Me llega un día un mensaje a la página de Facebook de un vecino sanluqueño. Obviamente voy a mantener su anonimato, ya que, bueno, como he dicho en otras ocasiones, hay muchas personas que prefieren no dar la cara con estas historias, ya que le pueden tachar de loco o de loca. Protagonista de esta historia, el tablero Ouija. Un tablero que ha causado muchísimas condolencias. Un tablero que ha causado muchísimas desgracias. Hablamos de desgracias muy fuertes, como pueden llegar a ser muertes, como puede ser llegar a abandonar casas completamente después de haberse realizado una sesión de Ouija en una casa, y muchas otras historias no muy halagüeñas, no muy bonitas de contar. Pues aquí en Sanlúcar tenemos, y no tan lejano, una historia impactante con este tablero, que, como os digo y os repito, me dejó la piel de gallina cuando este sanluqueño empezó a contarme los hechos escalofriantes que vivía en su piso. El tablero Ouija tiene su origen en el siglo XIX en Estados Unidos, pues los
las sesiones espiritistas, los asistentes preguntaban a los muertos y estos espíritus pues respondían con un golpe para decir que sí y con dos para decir que no. Pero los participantes poco a poco pues fueron pasando a recitar el alfabeto en voz alta, pues para que estos espíritus dieran los golpes de sí o no para saber qué palabra es la que estaba intentando decir. Esto pues fue a más y los participantes pues comenzaron a escribir letras en un papel y el espíritu pues movía los dedos de los presentes con la ayuda de un vaso. ¿Qué es lo que se extrapola a hoy día, no? Es como hoy día se hacen las sesiones espiritistas, las sesiones Ouija. Este sistema, que como os he dicho lo utilizaban los mediums, pues tuvo tanto éxito en esa época que una empresa estadounidense pues decidió patentarla y registrar el juego con la marca de Ouija. Como yo he dicho en otras ocasiones, hablando de este tema, el tablero Ouija se ha considerado un juego y se sigue considerando un juego porque lo siguen comercializando. Pero no es un juego, no hay que jugar con este tipo de tablero porque la mayoría de veces no ocurre nada, porque si una persona inexperta coge y con unos amigos para pasar una tarde divertida o una noche divertida pues deciden hacer una Ouija, pues puede ser que no le ocurra nada. Pero también puede pasar que abra puertas a espíritus que siempre son energías negativas. Mi opinión, bajo mi humilde opinión, el tablero Ouija no trae nada bueno, no trae ningún espíritu bueno, ni trae ningún familiar. Siempre detrás del tablero Ouija hay algún demonio o hay alguna energía negativa. Y como os he dicho anteriormente, este tablero que se empezó a comercializar incluso se utilizaba para ligar en esa época. Fijaos hasta qué punto podía también llegar este juego, entre comillas, ¿no? Pues se le compraba a los niños y niñas, había incluso tablero Ouija de color rosa, como para que llegara a todo el público, ¿no? Pues a partir de esta comercialización de este tablero, pues familias devastadas por presencia de demonios, casas, como os he dicho anteriormente, que han tenido que ser abandonadas, personas que han sido incluso poseídas por ese demonio o ese ente negativo que han convocado con el tablero Ouija. Todo un desastre, absolutamente, de una familia normal que se convierte en un calvario. Un ejemplo muy claro, el ejemplo del caso Vallecas. Un caso que yo creo que es de los más conocidos que tenemos en España. Y os lo resumo muy rápidamente. Una chica de Vallecas pues realizó una sesión Ouija con sus amigas en el colegio en una época donde el tablero Ouija pues estaba en auge. Esta chica entra una profesora en el lugar donde lo estaban haciendo porque era mientras estaba el recreo, pero ellas decidieron de saltarse el recreo para poder hacer la sesión de Ouija. Entra un profesor, la pilla en el acto, y en ese momento tiran la Ouija, se parte el vaso y los testigos dicen que un humo extraño sale del vaso y se mete en el cuerpo de nuestra protagonista. A partir de ahí, su familia cuenta, que por cierto podéis verlo en Cuarto Milenio, que ha salido en un par de ocasiones este caso y es impresionante, con declaraciones de primera mano de los testigos. Su familia empieza a contar que allí empiezan a ocurrir en su piso cosas muy extrañas. Se empiezan a escuchar golpes, empiezan a verse arañazos. La protagonista poseída empieza a hablar en otros idiomas. Son varias cosas
que descuadran a la familia, ¿no? Que no saben de dónde viene estas actitudes. Empieza a tener una actitud un poco extraña, un poco rara la protagonista. Para resumiros la historia, que no es la protagonista de este programa, pues esta chica termina falleciendo en su cama de una forma espeluznante. Pues según dice su hermana, que dormía con ella en la habitación, pues en mitad de la noche su hermana se despierta, la mira, empieza a sonreír con una voz muy extraña, y cuando termina de sonreír, su hermana cae desplomada en su cama y fallece en el acto. La policía llega allí con la ambulancia, se llevan el cuerpo de la niña, y la policía también es testigo y experimenta unos hechos bastante extraños. Y después, en el atestado policial, pues tuvieron que poner todo lo que allí le había ocurrido. Con que imaginaros también los policías lo que tuvieron que vivir en esa casa. Bueno, como os he dicho, podéis descubrir la historia más profundamente. Algún día lo traeremos también, por supuesto, a la granja de los Warren para profundizar más en este tema. Pero es un ejemplo claro que tenemos en España, un ejemplo muy documentado y con muchos testigos de hasta cuán peligroso puede ser utilizar el tablero Ouija. Bien, pues nos vamos con Sanlúcar. Nos vamos con esta historia que parece de película. Estas historias muchas veces que ocurren a 2 puertas de nosotros y nos creemos que solo ocurre fuera de Andalucía, ¿no? Que no ocurre nunca aquí en nuestra ciudad. Pues como os decía al principio, me llega un mensaje de un sanluqueño, el cual dice que de pequeño pues que lo pasó bastante mal. Yo le pregunté que qué es lo que le había pasado. Me comentó que, bueno, que experimentó varios sucesos escalofriantes en su piso, en el piso donde vivía con su madre, su padre y sus hermanas. Me comentaba que todo empezó cuando él tenía 5 años. Actualmente, a fecha de hoy, 2022, tiene 40. Hace ya 35 años del origen de estos sucesos. Hablamos del año 1985, un año en el cual, como dije anteriormente, la Ouija estaba muy popularizada entre los jóvenes y todos los adolescentes pues tenían un tablero Ouija o algún amigo en el cual pues practicaban sesiones con la Ouija. Su hermana, de 13 años, pues hacía la Ouija con una vecina del bloque de piso donde vivía. Pero ningún familiar lo sabía. O sea, hacían la Ouija de forma que nadie pudiera verla y nadie pudiera escucharla. Se encerraban en el cuarto y pues jugaban con la Ouija. Un día, de pronto, me comenta, vamos a ponerle algún nombre, ¿no? Porque no me gusta nunca decir protagonista. Vamos a llamarle Andrés. No sé si ya lo hemos llamado en otra ocasión, pero bueno, vamos a llamarle Andrés. Andrés, un día, me comenta que empieza a percibir un ambiente un poco tóxico en su familia, ¿no? Como que están continuamente discutiendo y que él nota como un mal ambiente en general, ¿no? Yo creo que todos sabemos de lo que hablamos. Cuando tú estás en un grupo, ya sea en tu familia, ya sea un grupo de amigos, y notas ese extraño ambiente, ¿no? Ese ambiente que tú no estás cómodo, ¿no? Que notas tensión constantemente. Pues así decía que notaba nuestro protagonista Andrés el ambiente en su casa. Una noche en la habitación de los padres, mientras estaban durmiendo, me comentaba que los padres pues se acostaban temprano, pues tenían que madrugar. De pronto pues se le cayó al padre un cuadro que tenía colgado en el cabecero de la cama, se le cayó justamente en la cabeza. Y el protagonista me afirma que los padres, cuando comprobaron de qué forma estaba colgado el cuadro o qué es lo que podía haber hecho que el cuadro se hubiera caído, miraron y vieron que la alcayata estaba perfectamente puesta y que no tenía ningún sentido que ese cuadro se hubiera caído.
Pues como decía anteriormente, los padres se acostaban temprano, pero los hijos pues tardaban un poco más en acostarse. Y esa noche, cuando le ocurrió al padre este suceso, pues estaba todo el mundo despierto. Entonces fue todo el mundo testigo de este susto que se dio el padre. Pero bueno, la madre no quiso darle mayor importancia, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, pues un cuadro se nos puede caer de alguna forma, aunque no tenga lógica, pero es verdad que se nos puede caer y ya está, tampoco tiene por qué haber ningún tipo de trasfondo misterioso detrás, ¿no? Pero me comentaba Andrés que los sucesos poco a poco pues se fueron tornando más macabros. Un mes aproximadamente de que ocurriera lo del cuadro, Andrés pues regresaba de jugar con un vecino que había estado jugando toda la tarde con él. Cuando llegó, pues estaba sudado, pues tenía ganas de ducharse, ¿no? Pues Andrés cogió, se duchó y cuando terminó de ducharse y de asearse, pues fue a su habitación a disponerse a ponerse el pijama, pues ya para ir a por la cena y para acostarse. ¿Cuál fue la sorpresa de Andrés? Que cuando terminó de vestirse, terminó de ponerse la parte de arriba del pijama, pues en ese momento pues vio que en su habitación había un señor muy negro, de medio cuerpo muy alto, que llegaba al bastidor superior de la puerta y que tenía el cuerpo muy negro, me comentaba Andrés, negro como el carbón, y una cara muy blanca y brillante, con las cuencas de los ojos negras, y tenía un sombrero de copa. Este ser, este ente negro, se puso justamente delante de él. Y él pues se quedó totalmente en silencio y paralizado. A los pocos segundos pudo reaccionar y salió gritando y corriendo, atravesando el ente, me comentaba Andrés. El protagonista pues llegó gritando y llorando al salón, ya que toda su familia se encontraba ahí. Pero bueno, la madre no quiso darle importancia, pues total, son cosas de niños, ¿no? He de deciros que en alguna que otra ocasión, leyendo artículos de misterio, leyendo artículos de visitantes de habitación, artículos también hablando sobre las diferentes manifestaciones, se tiene como una correlación, se asimila a que aquellos espíritus, aquellos entes que se nos aparecen, que son de color blanco, suelen ser espíritus familiares, suelen ser espíritus cercanos, que no vienen a hacernos daño, sino que simplemente pues están en el lugar y bueno, de vez en cuando interactúan con aquellos que tienen la sensibilidad para poder verlos. Pero los entes negros sí están relacionados con entes malignos, están relacionados con entes demoníacos. Entonces aquí sí tenemos que tener cuidado cuando veamos un ente de este color. Y bueno, nos comentaba Andrés que era negro como el carbón. Así que podemos deducir que este ente pues no era demasiado familiar. Este ente me comentaba que se aparecía muy de vez en cuando. Era tan frecuente verlo por parte de Andrés y ya también por parte de algunos miembros de la familia, que se paseaba por la vivienda y ya ellos como que estaban acostumbrados, ya como que no lo veían como algo tan raro, ¿no? Obviamente les seguía impresionando, pero no les impactaba tanto como al principio. Así que este ente entró por la puerta del tablero Ouija que su hermana realizó con la amiga y pues decidió quedarse en este piso. Una noche,
Estaba toda la familia reunida viendo la televisión por la noche, cuando de repente en el mueble donde estaban las botellas, los vasos, bueno, los típicos muebles que tenemos al lado de la tele donde guardamos nuestra porcelana, nuestra vajilla, pues estallaron 5 vasos así de la nada, y ahí sí que estaban todos presentes. Me comentan que eran 5 vasos en concreto, y que eran 5 vasos de chupito. Claro, esa noche ya estaba toda la familia de testigos. Hablamos del suceso de la sombra negra con sombrero, que por cierto, sombra negra con sombrero es muy habitual ver este tipo de figuras como visitantes de habitación. Tenemos a esta figura y tenemos lo de los vasos. En ese momento, pues la familia estaba aterrorizada, no por los hechos que estaba allí viviendo. Y en ese momento, esa noche, pues la hermana confesó a la familia que había hecho la ouija dentro de su habitación. A partir de ahí, ya la madre sí se empezó a preocupar y ya sí intentaba expulsar a este ente de su vivienda. Pero más sucesos continuaban sucediendo y martirizando a la familia. Como por ejemplo, me comentaba Andrés que de vez en cuando pues una silla mecedora que tenían en un rincón del salón pues se movía absolutamente sola, sin que hubiera nadie cerca. Cuadros que se caían muy habitualmente a lo largo ya de todo el piso. Solían ver sombras constantemente, ya para ellos eso no era nada especial. Y también me comentaban que se encendía muchas veces la televisión sola. Un radiador salió disparado solo y llegó hasta 5 metros de distancia. Y también algunas de las macetas que tenían colgadas pues se caían solas. Como podéis ver, pues este ente no paraba de martirizar a la familia, no paraba de burlarse de ellos y bueno, pues la madre acudió a mucha gente que, como ocurre en muchas ocasiones, pues dice que son expertas y bueno, y pues sometió a la casa a muchos rituales diferentes, pero absolutamente nada de lo que esas supuestas personas expertas hicieron pudieron sofocar los sucesos extraños que allí estaban ocurriendo. Bien, pues me comentaba Andrés que con el paso de los años, pues estos sucesos pues fueron recayendo, fueron amainándose muy poquito a poco y que bueno, y que ya no ocurrían tan frecuentemente, ¿no? Sino cada cierto tiempo, incluso algunos meses. Un día, cuando Andrés tenía ya 18 años, estaba solo en casa y se estaba duchando. Y de pronto escuchó la voz de su madre llamándolo y diciéndole: ¡Andrés! Él en ese momento, pues, obviamente salió del baño, pues ya que creía que la madre estaba ahí y le había llamado, ¿no? ¿Cuántas veces también nos ha ocurrido esto, ¿no? De escuchar alguna vez nuestra voz así muy lejana y creer que alguien nos llama. Eso a mí me ha ocurrido, yo creo que a muchísimos oyentes y espectadores que nos están viendo, pues también les habrá ocurrido algo similar. Al salir Andrés del cuarto de baño, pues se dio cuenta que no había absolutamente nadie en el piso. Y justamente cuando él salió del baño a preguntar a su madre qué le pasaba, pues vio cómo el equipo de música se encendió solo. Tras ese hecho, Andrés se secó muy rápidamente, se vistió con lo primero que vio y salió corriendo de su casa.
bueno, ya eran hechos que no ocurrían con tan habitualmente. Ya eran cada ciertos meses, como os hemos comentado. Otra anécdota curiosa que nos contaba Andrés es que una prima suya fue a visitarles a ese piso y que dijo: mira qué maceta más bonita tienes ahí. Y en ese justo momento la maceta se cayó al suelo. La prima, cuando le pasó esto, pues también salió corriendo de la casa. La hermana les confesó, les dijo pues que habían hecho la ouija varias veces, muchas veces, pero que no siempre les ocurría algo, hasta que un día sí que empezaron a ocurrir ciertas cosas y en ese justo momento entró un familiar en la habitación y tuvieron que quitar la tabla rápidamente, por lo que el ente parece ser que en ese momento entró por ese portal y ya se quedó en el lugar para siempre. Otro dato curioso, otra parte curiosa de esta historia de este saluqueño, es que la ouija no solamente se hacía en casa de Andrés, sino que también lo hacían en casa de la vecina. Y la familia vecina, pues también, cuando se encontraba por los pasillos, cuando quedaban para algo, pues un día se decidieron contarle que también les ocurrían sucesos extraños y no demasiado agradables. Hoy día Andrés vive solo en ese piso, lo obtuvo como herencia. Y y dice que actualmente, muy de vez en cuando, pues le sigue ocurriendo alguna que otra cosa, pero que ya como que después de 35 años, pues tampoco le da mayor importancia, ¿no? Cosas muy leves, como él se va, deja todas las luces apagadas y cuando regresa a casa, pues está todas las luces encendidas. Ya, como él me dice, se ha acostumbrado. Cuando le pasa algo, pues intenta no darle demasiada importancia. Pues muchas veces darle importancia a este tipo de sucesos que sean leves, pues puede hacer que vaya peor, ¿no? Aunque yo creo y también opino que Andrés hace bastante bien en no darle importancia. Otra anécdota curiosa es que el piso de los vecinos que yo os comentaba, en el cual decían que también le ocurrían algunos sucesos extraños, pues lo vendieron a una nueva familia y que esa familia les dijo, esos nuevos propietarios, un día cuando se encontraron con él por el pasillo, pues fueron valientes y decidieron pues contarles cosas, ¿no? Como ya tenían un tipo cierto de amistad, ¿no? Pues ya habían estado allí unos años. Y estos nuevos propietarios le comentaban a Andrés que también habían visto sombras en su piso y que las luces se encendían solas, aparte de otros muchos sucesos extraños. Pero Andrés prefirió no contarles nada de lo que allí había ocurrido. Andrés me comenta que estos sucesos se vuelven un poco más activos cuando llega la época primavera y verano. No sabe el por qué, pero en esta época es cuando se vuelve más activo. Si algún oyente o espectador que nos esté escuchando ahora mismo sabe el por qué podría ser este motivo, pues por supuesto que nos lo diga en los comentarios. El protagonista, después de todos estos años, de todo lo que ha sufrido, porque al fin y al cabo esto para la mente no es nada bueno. Ver sombras, ver a este hombre con el sombrero, que no paren de pasarte sucesos extraños en tu casa, es algo que para la mente, cuando hablamos de mentalidad, no es algo bueno. Entonces ha estado muchos años yendo a un psicólogo, ya que la situación, según me comentaba él, era insostenible. Para que veáis hasta qué punto y qué serio son estos casos, ¿no? Para que mucha gente se lo tome a broma. Hay personas que lo pasan muy mal y que tienen que ir a psicólogo después de todo lo que les ocurre
en sus casas, ¿no? Andrés me comenta que hoy día pues está tranquilo en su piso, que sabe que de vez en cuando pues algo extraño le ocurre en su casa, pero bueno, que lo tiene ya un poco normalizado y que tampoco son cosas muy fuertes, ¿no? Para que veáis, por algunas tardes de diversión de la hermana con la vecina, pues las dos familias, porque ya no solamente la familia de Andrés, sino también la familia vecina, pues han vivido un auténtico calvario. Hablamos de un piso sanluqueño, de un piso aquí en Sanlúcar de Barrameda. Mi consejo último para terminar esta historia: no jueguen con este tipo de tablas, no hagan sesiones espiritistas, no juguéis con estos temas si no tenéis a una persona experta al lado que sepa manejar cómo puede ir la sesión. Y mucho cuidado también con las personas que dicen ser expertas, porque después lo que hacen es empeorar la situación. Así que mucho cuidado, mucha precaución con la Ouija, porque bueno, podéis abrir portales y podéis tener entes en vuestra casa que quizás no sean demasiado agradables. Vamos con otra historia en este caso, de una vecina sanluqueña. Una vecina que vive en el barrio bajo, el barrio marinero, y que me comenta, bueno, primero que es un amante del misterio, que le gustan todos los temas del misterio y demás relacionados, y que a lo largo de su vida pues ha tenido varias vivencias extrañas, varias vivencias paranormales que, bueno, que ella no le tiene miedo, por lo que os voy a contar a continuación. Os empiezo a contar algunos hechos extraños que le ocurren en su casa o que le han ocurrido en su casa. Como bien os he dicho, una casa que está situada en el barrio marinero, en el barrio bajo. Bien, pues me comentaba que su hijo pues tenía como una especie de pelota debajo de la cama, y que en varias ocasiones han visto salir esta bola debajo de la cama, dar un par de vueltas por la habitación y esta bola volver sola de nuevo abajo de la cama. Otro hecho extraño que también pues le ocurría como nuestro anterior protagonista es que la televisión se le apaga y enciende muchas veces sola, y también pues se le cambia de canal solo. La protagonista me comentaba que tiene como una especie de bruja que tiene un detector de movimiento justamente en la entrada de la casa, y que por las noches, cuando ellos están durmiendo, pues muchas veces esta bruja pues se enciende sola. Es una bruja que cuando detecta algún movimiento pues se ríe, enciende los ojos, baila, y que en mitad de la noche, cuando todos están durmiendo en el salón, pues que la bruja se enciende sola. No tienen animales, no tienen niños pequeños, por lo que no saben por qué esta bruja se le activa sola. También una noche, cuando ella se iba a dormir, no una noche, sino varias noches seguidas le ocurrió. Ella se iba a dormir, se acostaba, y la sensación que tenía era que al cerrar los ojos veía como muchas personas ir hacia ella. Ella me lo describía como si estuviéramos en la feria, en el real de la feria, que ve muchas personas venir. Pues eso es lo que ella veía cuando cerraba los ojos en su habitación. Dice que estas personas pues movían la boca para hablarle y le hacían algunos gestos con la mano, pero cuando movían la boca no hablaban. Entonces se intentaban comunicar de alguna forma, pero ella nunca llegó a escuchar nada. Fue un auténtico calvario para ella, porque le ocurría muchas noches y prácticamente no podía dormir, porque al cerrar los ojos veía a estas personas.
Lo curioso fue que mandó una carta a un programa de misterio explicándole este caso que le ocurría cuando ella se iba a dormir. Y de la nada, pues estas personas dejaron de aparecerse al enviar esta carta. Bueno, pues el padre de la protagonista, de Lali, que no me acordaba el nombre, Lali, que sí me ha dado permiso para dar su nombre, el padre de Lali fallece. Y a partir de que fallece el padre de Lali, pues empiezan a ocurrir algunos hechos un poco extraños, no solamente en su casa, sino en su vida, ¿no? Porque me comentaba que le ocurría muchas veces pues estando en otra casa o estando en otros sitios, ¿no? Su padre fallece y Marta, en su momento, cuando su padre todavía vivía, pues se echó un novio que al padre pues no le gustaba demasiado. Lo tenía un poco atravesado al chaval, ¿no? Pues el padre falleció y ella se fue a vivir con este novio pues a un piso, a una casa. ¿Qué ocurrió cuando Lali se fue a vivir con el novio? Pues que la madre aseguraba que la puerta del armario de su habitación se abría sola por las noches, incluso con la llave echada. Pero no se abría la puerta del armario toda en la puerta, sino la parte que el padre utilizaba para guardar su ropa. La madre aseguraba que en mitad de la noche se escuchaba crujir la llave como que se abría la puerta del armario. Una vez incluso pues pusieron una goma para sujetar el pomo con la llave, pero al día siguiente pues se la encontraba no abierta porque tenía la goma, pero sí que la puerta estaba como que la habían intentado abrir, ¿no? Eso pues estuvo pasando muchísimas noches hasta que, bueno, llegó un momento en el que Lali dejó a su novio y volvió a la casa de la madre. En el momento que Lali vuelve, pues la madre entra en la habitación suya, donde estaba el armario que se abría continuamente, y le habló en ese momento a su marido y le dijo que no se preocupara más, que su niña había vuelto a casa y que estuviera tranquilo. A partir de ese día, las puertas del armario de la habitación de la madre nunca más se abrieron solas. También Lali pues ha notado, después del fallecimiento de su padre, ha notado como algunas sensaciones, como algunos contactos físicos cuando ella está sola totalmente, como que alguien le tira del pelo, como que alguien la empuja, o incluso también me comentaba, notaba como le tocaban el trasero. También notaba que alguien se sentaba a los pies de su cama por la noche, un hecho, por cierto, muy habitual cuando algún familiar fallece e incluso con animales. Cuando algún animal fallece, también los dueños suelen notar mucho cómo los pies de su cama se sienta alguien. En este caso puede ser su perro, su gato o un familiar, como en este caso podría ser el padre de Lali. Yo le preguntaba a ella si esta presencia a ella le provocaba algún tipo de miedo. Ella me comentaba que no notaba ningún tipo de miedo, que sabía que era su padre, que estaba allí vigilándole y que estaba con ella en todo momento. Y que, bueno, que también está en un terreno, la casa de la madre está en un terreno muy, muy antiguo y que
debajo de ese terreno pues puede haber algo oculto que también puede hacer que los fenómenos se manifiesten en esa casa, ¿no? Yo le comentaba a ella lo de tirarle del pelo, empujarla, cogerle el trasero, tocarle el trasero. Lali me decía que su padre pues tenía esa costumbre amistosa, ¿no? De tocarle el trasero o de darle algún empujoncillo. Entonces ella lo asimilaba a que el padre era la que le estaba haciendo notar esto, ¿no? Un día una mujer que lee cartas, podemos hablar bruja, medium, algún tipo de mujer que percibe energía que muchos no podemos percibir, pues le dijo que tenía una presencia en el cabecero de su cama y le dijo hasta el nombre. Le dijo que era un tal José y que tenía un garrote, o era como un bastón, que tenía un bigote y que era como muy bruto, ¿no? Como muy, muy grande. Le decía que la tenía atrapada y que por eso no le iba bien en muchos temas de su vida. Pero le comentaba esta mujer que ella, como era más fuerte que esa presencia, pues podía seguir adelante y podía seguir superando todas esas adversidades que le tenía preparada la vida, y que en este caso esta presencia pues la tenía de alguna forma atrapada. Bueno, y para terminar el capítulo de hoy, el episodio de hoy, os voy a hablar de una casa antigua, una casa que se encuentra en la Plaza Madre de Dios. Actualmente, pues, se va a someter a unas obras para vender unas viviendas. Yo creo que más o menos ya os he dado un poco de pistas, ¿no? Solamente hace falta ir allí y verlo. Y bueno, es una historia corta, es una historia de un compañero mío cercano que me contó que le ocurría en esa casa, con la madre y con los invitados. Una casa muy antigua, una casa muy grande, como sabéis que son las casas antiguas, que eran muy muy grandes por dentro, tenían muchas habitaciones. Y bueno, el compañero que os comento me decía que su padrastro era director de cine, por lo que tenía muchos contactos en toda España. Y bueno, ha hecho varias películas y ha tratado con mucha gente famosa de esa época, ¿no? Hablo ya, él puede tener ahora mismo 50 y pico años, pues podría tener en esa época perfectamente 15, 16, 18 años aproximadamente. Bien, pues como os digo, este hombre, este director, pues conocía gente de toda España, gente influyente, directores, actores, actrices. Y muchas veces estos actores, actrices, pues venían a Sanlúcar o venían a veranear, o porque iban a grabar una película, o porque simplemente venían a esta zona por algún motivo. Y como tenían una casa tan grande, pues la madre del compañero, del protagonista, pues obviamente le ofrecía quedarse a dormir en una de sus habitaciones, ¿no? Pues tenían muchísimas habitaciones. ¿Cuál era la sorpresa que se llevaba la madre? Que cada vez que invitaba a alguien a una habitación específica de la casa, ya decía que no se quedaba más. ¿Por qué? El motivo era, y todos coincidían y le contaban lo mismo sin haberle dicho absolutamente nada del anterior invitado, pues decían que veían el fantasma de un torero. Imaginaros la cara, ¿no?, del protagonista y de la madre, que ofrecían alojamiento a los invitados y decían que ya no se quedaban más en esa casa, pues porque habían visto al espectro de un torero en su habitación.
Creo que tiene que ser bastante impactante, ¿no? También vivirlo en persona, en una casa antigua, una casa grande, muy grande, y que justamente en la habitación donde te quedes como invitado, pues por la noche se te aparezca el fantasma de un torero. Habría que investigar un poco más en profundidad por qué se aparecía ese espectro, por qué decían que veían a ese espectro. Lo curioso de esta historia es que son muchos los testigos que le dijeron, y de diferentes partes de España. Hablamos de Bilbao, venía uno de Barcelona, uno de Madrid, uno de Córdoba. Tenía muchos contactos. Y viniera de punto de España, todos le decían que habían visto el espectro de este torero, ¿no? Obviamente ellos no le decían nada a los que venían nuevos, pues para no ponerle ya un poco en contexto y que ellos se empezaran a imaginar algo, ¿no? Simplemente al día siguiente pues le decían que lo habían visto. Y habría que investigar un poco más en esa casa, si vivió algún torero o si en alguna casa cercana era la casa de algún torero que falleció en su momento. Sería interesante poder investigar en esa casa. ¿Y vosotros qué haríais si vierais al espectro de un torero en mitad de la noche? Bueno, pues hasta aquí los relatos reales, escalofriantes, de sanluqueños y sanluqueñas. Yo tengo una filosofía para hacer este programa, y es que no tengo la necesidad de inventarme nada, ni de mentir absolutamente. Quiero que os lleguen historias reales, quiero que os lleguen lo que a mí me llega, por parte del correo, por parte de la página de Facebook, por el teléfono. Son historias de personas que no se atreven a contarlas por miedo a burlas, por miedo a que, bueno, estos temas muchas veces son temas tabú, que nadie quiere hablar. ¿Y cuántas personas hay que le han ocurrido algo y no quieren hablar del tema? Pues como os decimos, siempre esta será tu casa y tenéis las puertas abiertas para contar lo que queráis, aquí en la granja de los Warren. Muchas gracias, por supuesto, a los protagonistas de las historias por haberme hecho llegar esto y poder compartirlo con todo el pueblo sanluqueño y con toda la audiencia de la granja de los Warren, que al fin y al cabo no solamente está en España, sino también tenemos audiencia en Latinoamérica. Por cierto, lugar mágico donde los haya, ya lo he dicho muchas veces, y tengo varios temas de los que hablar allí en la parte de Latinoamérica, que por cierto abro también que si algún latinoamericano me quiere hacer llegar alguna vivencia personal, pues también tenéis las puertas abiertas, por supuesto. Ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras. Esperemos vernos pronto de nuevo y esperemos que hayáis disfrutado la experiencia en la granja de los Warren. Ten cuidado muchas veces, porque nunca se sabe quién puede estar detrás de ti en este momento, o si en la habitación donde estás hay alguien observándote que tú no puedes ver. Pues dicen que muchas veces tenemos a alguien mirándonos y no nos damos cuenta.